Siguiendo con el concepto de listas en Python, vamos a ver componentes de tipo lista, o sea que haya componentes en la lista que sean a su vez de tipo lista. Hasta ahora hemos trabajado con listas cuyos componentes son de tipo entera, flotantes, cadenas de caracteres. Como ejemplos acá vemos notas con los enteros 8, 6, 8, alturas con los valores 1.73, días con las cadenas lunes, martes, miércoles. Pero lo que hace tan flexible esta estructura de datos a las listas es que podemos almacenar componentes de tipo lista. Acá tenemos una lista de 3 elementos y cada componente de la lista es otra lista. En este caso, la primera componente de la lista notas tiene una lista con 2 elementos. Lo mismo, la componente subíndice 1 y la componente subíndice 2 son componentes de tipo lista. Pasemos a ver un ejemplo para ver un poco la sintaxis, cómo vamos a trabajar con listas con componentes de tipo lista. Vamos a crear una lista por asignación. La lista tiene que tener 4 elementos y cada elemento debe ser una lista de 3 enteros. Y vamos a imprimir sus elementos accediéndolos de distintas formas. Pasemos a crear la aplicación y lo vamos a grabar. Este es el ejercicio 95. Vamos a definir la lista que nos pide que tenga 4 componentes. ¿Sí? La primera componente tiene que ser una lista con 3 elementos. Vamos a guardar estos valores. La segunda componente, vamos a guardar 3 elementos también. Vamos a ir guardando los números consecutivos para ubicarnos cuando hagamos la impresión. La tercera componente y la última componente de la lista va a ser, bueno, si procedemos a llamar a la función print y le pasamos como parámetro la lista, podemos ver el resultado y vamos a ver que tenemos una impresión completa de la lista. O sea, nos muestra completamente la lista con los corchetes y nos... Pasemos ahora a imprimir la primer componente de la lista. Vamos a hacer imprimir la primer componente. ¿Cómo sería? Imprimimos de lista la primer componente, o sea, la subíndice 0. El resultado, vamos a ver que es la primer componente es la lista 1, 2, 3. Ahí tenemos la lista 1, 2, 3. Vamos a proceder ahora a imprimir la primer componente de la lista contenida en la primer componente de la lista principal. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a imprimir de la lista la primer componente, vamos a indicar el primer subíndice y por medio de otros corchetes recto cerrado qué componente queremos imprimir. O sea, acá estoy diciendo subíndice 0, estoy haciendo referencia a la primer componente de la lista, que es una lista, y de su vez esa lista accedo a la primer componente. Debería mostrar el 1. Veamos si es verdad. Y ahí tenemos el 1. O sea, yo puedo indicar solamente el nombre de la lista, nos muestra la lista completa. Si indico el subíndice de un elemento de la lista, nos va a mostrar la lista contenida en la lista principal. Vamos a hacer con un for, vamos a imprimir con un for la lista contenida en la primer componente. Vamos a poner un for y vamos a preguntarle mediante la función len la cantidad de elementos de la lista contenida en la primer componente. Len, hemos dicho que esta función, si yo le paso lista subíndice 0, me va a devolver 3, porque tiene 3 elementos la lista. Y vamos a ir imprimiendo lista subíndice 0, la componente, y vamos a ir imprimiendo la componente X. Veamos, y acá tenemos la impresión 1, 2, 3. Recordemos este 1, hemos hecho la impresión acá. Podemos hacer un separador para... podemos hacer un separador acá. Ahí vamos a hacer un separador y vamos a mostrar en esta impresión, hemos hecho la impresión 1, 2, 3.
¿Por qué? Lista subíndice 0, hacemos referencia a la primer componente de la lista. Y subíndice X, X primero va a valer 0, entonces nos va a acceder a este, luego va a acceder a este valor y finalmente a este. Porque el len me debe devolver la cantidad de elementos que tiene la lista que está en la componente 0. O sea, me debe devolver 3, porque tiene 3 elementos. Vamos a hacer otro separador. Vamos ahora. ¿Qué vamos a imprimir ahora? Vamos a imprimir cada elemento entero de cada lista contenida en la lista. O sea, mediante for anidados podemos hacer esto. K in range y obtenemos el largo de la lista, que devuelve len de lista, devuelve la cantidad de componentes que tiene la lista. En este caso son 1, 2, 3, 4. Este for se va a repetir 4 veces. Y el for interno vamos a llamar a la función range y le vamos a sacar el largo de la lista subíndice K. Y ahí vamos a imprimir lista subíndice K subíndice X. Primero veamos el resultado. Vamos a ver que va a mostrar absolutamente cada uno de los elementos de lista del 1 al 12. ¿Cómo funciona estos for anidados? Bueno, entonces K, acá el range len de lista devuelve 4, porque tiene 4 elementos de la lista principal. Y luego ponemos un for para obtener la cantidad de elementos cuando K vale 0, la cantidad de elementos que tiene la componente 0, o sea, la cantidad de elementos que tiene esta lista que está en la componente 0. Me debe devolver 3. Y va a ser lista subíndice K, que vale 0, o sea, siempre vamos a estar haciendo referencia a la componente 0 de la lista y vamos a ir variando X y vamos a estar accediendo de la lista interna al 1, al 2 y al 3. Por eso aparece 1, 2 y 3. Luego, cuando finalice el for interno, K ahora va a almacenar un 1 y vamos a estar accediendo a la segunda componente de la lista. O sea, K constante y X va a ir variando en el for interno para imprimir el 4, el 5 y el 6. 4, 5 y 6. Como vemos acá con estos dos for anidados e indicando dos subíndices, ¿sí? Mediante dos subíndices yo puedo decir qué elemento de la lista principal quiero acceder. Por ejemplo, acá digo de la componente 0 y de la lista que ya está dentro de la componente 0 accedo a la componente 0. ¿Sí? Tengo que manejar dos subíndices. Bueno, esta es más o menos la sintaxis que vamos a utilizar cuando trabajemos con listas con componentes de tipo listas. Gracias.